En vivo, conferencia de prensa de Schiavi. Y el ver por qué esto fue un accidente, el analizar por qué también existe la palabra accidente. En primer lugar, queremos desearles nuestras condolencias, enviarles nuestras condolencias a las familias de las víctimas y bregar por la recuperación de todos los heridos que hoy están en distintos hospitales públicos, y hacer un agradecimiento muy especial a todo el personal que hoy trabajó en la mañana, de todos los organismos de salud, de atención, del SAME, de emergencias, y en especial a los bomberos y a la Policía Federal, que muchas veces no están en las mejores hojas del recuerdo. Hoy, si no tenemos más víctimas, es porque los bomberos hicieron lo imposible, se metieron en lugares imposibles. Un bombero, un chico muy joven, que además lo conocemos porque trabaja en este edificio, sacó del piso del tren a un chico con vida de 3 años. Sin ellos la desgracia hubiera sido peor y no queríamos dejarlo pasar. Porque ahora estamos hablando de un accidente como el que hemos visto muchas veces en los diarios, y recién hacíamos una pequeña recopilación de los 3 o 4 últimos años, lo que pasó en Valencia, lo que pasó en Alemania, en Ucrania, en Italia, en China, en Brasil, en Estados Unidos, en 2 o 3 lugares, donde muchas veces se dio esta sumatoria de súbito, imprevisto y daño, ¿no? Que aparece de un momento para otro en un evento que, si uno lo ve previamente, diría, esto no parecería un accidente grave, que es la idea que tuvimos todos nosotros cuando llegamos muy temprano a la estación del 11. El servicio de TVA, el servicio de trenes de Buenos Aires, entre Once y Moreno, tiene 320 frecuencias diarias. O sea, 320 trenes, 160 que van y 160 que vuelven. Calculémosle, todos los trenes están capacitados para 2.000, 2.500 personas. En este caso, este tren tenía menos gente, pero estamos hablando de mucha gente la que se transporta en este tren, con una frecuencia que no era pico, como la que ocurrió el accidente a las 8:32, es de 1 cada 8 minutos, o sea, cada 8 minutos pasa un tren. Esto habla de la cantidad de trenes que por día circulan en esta línea. Este tren específicamente arranca en Moreno. De Moreno a Once hace 14 estaciones. En Castelar para y cambia el conductor. El conductor sube en Castelar, o sea, otro dato para darlo como información. El conductor está en este momento de vuelta en terapia intensiva. Es un chico muy joven, de 28 años, que tiene todos los antecedentes de su foja de servicio buenísima. Hace muy poco que está en el ferrocarril, pero ha trabajado de manera muy buena, muy sobresaliente. Es un chico joven y que estaba descansado en el momento que ocurre este episodio, porque había subido en Castelar, o sea, había hecho las paradas en cada una de estas estaciones. Este tren paró 14 veces y la última vez no paró. Y nosotros tenemos un registro que yo lo quería contar, y que esto todavía no es público, pero quiero hacerlo público ahora, que ustedes saben que todos los trenes, después de un accidente que aquí mismo lo sustanciamos, que fue el accidente de San Miguel, nosotros pusimos GPS en todos los servicios de tren de del área metropolitana. Algunos ya lo tenían, en este caso no lo tenían, y tienen ahora un servicio de GPS que cada 10 segundos nos dice cuál es la velocidad del tren. El tren a 1.000 metros de la estación, a 1.000 metros donde fue el accidente, en una lectura de 200 metros, se lee de punta a punta, a la altura de la cabina B, que es una cabina muy famosa de control que hay en el Sarmiento, pasó de 47 kilómetros por hora a 39 kilómetros por hora, con lo cual venía frenando. A 300 metros de los paragolpes ya estaba a 27 kilómetros por hora, y entra a la punta del andén a 26 kilómetros por hora. A 40 metros de los paragolpes lo tenemos registrado a 20 kilómetros por hora. Eran velocidades habituales en las cuales entraban los trenes. Ahí está la parte del accidente, la incógnita o la responsabilidad, que nosotros no sabemos qué ocurrió en estos últimos 40 metros. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el conductor estaba en su lugar de trabajo y el tren no paró. El tren no paró, y lo que ustedes vieron en las fotos, hubo un montaje del vagón 2 sobre el vagón primero. Pero la primera cosa que quería marcar era el esquema de la velocidad que tenía. La segunda es, nosotros tenemos registro
digamos, sobre la cabina, hay un registro de voces en la cabina que ya está puesto a disposición de la justicia, pero donde el conductor va hablando con la persona, con el encargado de ese caso de la línea, si hay algún problema, alguna vicisitud. Es el segundo elemento que vamos a tener para poder chequear esto. El tercer elemento es el de la cámara que está fija en el tren, que todavía está en el tren, la formación, que tiene una película, que ustedes han visto muchas cuando hay un accidente de arrollamiento, que se ve esa película. La cuarta la hemos visto por algún canal de televisión, la pasó, que son cámaras que están en la estación ferroviaria. Quiere decir que material de investigación hay mucho, es más, están todos los registros de chequeo y de análisis sobre las formaciones ferroviarias, de lo que pudo haber ocurrido con esta formación ferroviaria. Nosotros obviamente hemos puesto todo a disposición de la justicia y la CNRT va a funcionar como siempre lo ha hecho, como auxiliar de la justicia en este caso. No obstante lo cual ya sabemos, porque lo escuchábamos hace un rato al delegado de la Unión Ferroviaria Sobrero, que hablaba de que esa formación había sido controlada el día anterior en talleres y que se habían encontrado los frenos. Más allá de eso, que es una opinión, lo que sí vamos a hacer es hacer, justamente por esta palabra que yo ponía en el comienzo, el tema de la responsabilidad, un auditaje muy profundo acerca de la historia de esa formación, qué es lo que sucedió, qué es lo que no sucedió, etcétera, etcétera, etcétera. 8:32 fue el accidente, son 8 vagones que tiene este tren. El tren es el Chapa 16, que ustedes lo deben tener ya registrado, la formación es la 3772, y hay 4 elementos o 5 elementos que a nosotros nos gustaría poner en análisis. El primero es el control que llevan cada uno de los coches en cuanto al control que hace el Estado sobre esto, y al control in situ, como el que yo contaba, de un registro de GPS que va controlando cuál es la velocidad que tiene el coche en ese momento. No estamos hablando de un coche que va a más velocidad, que hay una rotura de vías y se sale. Estamos hablando de un hecho que el coche viene a una velocidad menor, pero que no frena, no para y rebota contra los paravalanchas. El segundo elemento es el segundo elemento que uno tiene en cuenta con un accidente, que es el cansancio, la edad, los problemas que puede tener el conductor. Más allá de que obviamente va a tener toda la pericia del caso, estamos hablando de una persona muy joven que asume su trabajo, o sea que empieza en servicio minutos antes, en la estación Castelaria, el primer viaje del día que tenía. El tercero es la capacidad de los coches. Habitualmente el Sarmiento son coches preparados para 250 personas por coche y están llevando 2.200, 2.500 personas en hora pico. Estamos en febrero, este coche estaría entre 1.200 y 1.500 personas, pero con una particularidad. Los 2 primeros coches, y esto es todos los que usamos alguna vez el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes y pasar antes y no hacer cola y no esperar el colectivo o bajar más rápido el subte, etcétera, etcétera. Esos 2 primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. En relación al trabajo de investigación, nosotros hemos tomado contacto con el juez Claudio Bonadío, que es quien está a cargo de la causa, poniéndonos a disposición del fiscal Federico Delgado. Esta es la cuestión judicial penal que va a tener esta investigación, donde hay tantas pérdidas de vidas. Por otro lado, el Estado, que es un Estado presente, que no es ausente. Nosotros estamos haciendo una investigación muy profunda, administrativa, técnica, sobre todas las cosas que hubieron ocurrido para ver estas 2 palabras que yo decía antes, del accidente y de la responsabilidad, ¿no? Como esta dualidad. Y tenemos mucho material, no es un accidente ocurrido en cualquier lugar, que nadie sabe, hay que usar solamente testigos, sino que tenemos datos objetivos que nos van a hacer llevar en poco tiempo a saber cuál es la verdad. Inclusive, por suerte, el locomotorista está vivo. La información oficial que tenemos es 49 personas fallecidas, 461 personas internadas, 194 en el Durán, 50 en el Ramos Mejía, 44 en el Rivadavia,
39 en el Pena, 31 en el Fernández, 30 en el Hospital Piñeiro, 24 en el Argerich, 20 en el Tornú, 14 en el Zubizarreta, 5 en el Santoyani, 5 en el Álvarez, 4 en el Hospital Vélez Sarsfield y una persona en el Hospital Pirovano. Sabemos que hasta ahora, por el registro que estamos llevando con toda la gente que está en los lugares, hay mucha menos gente internada y mucha gente que fue rápidamente externada y quedan algunos casos de gravedad. Ponemos a disposición, entre otras cosas, 2 números de teléfono para las familias de las víctimas, seas cuales fueren ellas, que es el 4318-3682 y 3462, que van a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, donde pueden comunicarse las familias para lo que necesiten. Sabemos que es un momento muy duro, en general en las víctimas tenemos más mujeres que varones, hay mucha gente joven, ha sido una tragedia horrible. Yo recién, tratando de mirar información internacional, leí algo que dijo el alcalde de Los Ángeles en el 2009, donde tuvo un accidente gravísimo en Los Ángeles, que dijo: tengo el corazón roto, nunca había visto nada igual. A mí en lo personal, que me tocó ver varias de estas, como la bomba de la Embajada de Israel y algunas cosas más feas, nunca en mi vida he visto una cosa así. Y por eso esas 3 palabras que hoy nos acongojaban, que era la de la desgracia, la del país enlutado y la de lo que se podía haber hecho, nosotros le agregamos estas 2, que es la del accidente. Queremos ver qué es un accidente y si verdaderamente esto fue un accidente, y la dialéctica de esto, que es la responsabilidad, la búsqueda de la responsabilidad para que esto no quede sin ningún tipo de aclaración, por la cantidad de fallecidos que ha habido, por la cantidad de gente que está internada, por lo que significa para el sistema ferroviario argentino, en los trenes metropolitanos, en un ferrocarril que además en los últimos años se le ha puesto muchísima inversión. Que ocurra esto nos pone muy mal, pero bueno, esta es un poquito la información que quería darles. Nosotros vamos a seguir informando. Las informaciones específicas sobre las víctimas, sabemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene un registro muy claro con eso. En la medida en que la vayamos teniendo, las vamos publicando. Y estos 2 teléfonos, que los voy a repetir, el 4318-3682 y el 4318-3462, que es donde funciona el servicio de atención del Ministerio de Desarrollo Social para las víctimas y para las familias, que no duden en llamar, que siempre vamos a poder estar más cerca. Muchas gracias. Bien, y escuchábamos al secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, en esta conferencia de prensa, donde acaba de brindar la serie de elementos con los que ya cuenta la Secretaría para avanzar en esta investigación y determinar cuáles fueron las causas que provocaron este accidente. Recién el secretario de Transporte hablaba de los elementos, como por ejemplo lo que ha indicado los GPS que tienen los trenes, también el registro de voz dentro de la cabina del conductor, las cámaras que tienen los trenes y también la cámara de las estaciones. Y confirmó hace minutos, recién lo escuchábamos también al secretario de Transporte de la Nación, que son 49 las víctimas fatales y 461 los internados de este accidente, los heridos que ha producido este accidente. Nosotros seguimos en cualquier momento con más información en Visión 7.